Bienvenidos, gracias por estar aquí, aunque no somos muchos, pero yo creo que somos los importantes. Ante todo, un momentito, querido. Sobre todo, daros las gracias por venir, pero también, sobre todo, darle las gracias a ellos dos por, en fin, haber aceptado esta invitación para que estén esta tarde con nosotros hablándonos del poder de los medios de comunicación españoles. Como ya sabéis, aunque se os ha dicho, en fin, en el avance, tenemos con nosotras también a Manuel Blanco Chivite, que como sabéis es editor, escritor, periodista y de la comuna de los exfranquistas, estuvo en prisión bastante tiempo. Y él ahora es editor del Garaje, también una editorial que, en fin, trabaja con libros bastante comprometidos, ¿no? Rafael González Gómez Parra, pues es uno de los principales periodistas que ahora tiene El Otro País, que como sabéis es un periódico, en fin, que está formado por una cooperativa de una tirada, en fin, no demasiado larga, pero yo creo que tiene una gran influencia en cuanto a que, en fin, se publican cosas que en otros medios no se publican. Por lo tanto, cuando hablamos de los medios de comunicación, pues debemos de hablar de los medios independientes y de aquellos que, al fin y al cabo, están siempre sujetos al poder económico, que son los que condicionan. Yo sí quisiera comenzar, bueno, antes de que comenzaran ellos, decir, hay un libro de verdad muy importante que creo que da las claves de por dónde iba ya el siglo XIX, sí, o principios del XX, cómo iban ya los medios de comunicación y el gran poder que ya se vislumbraba en ellos, ¿no? Y un libro de Manuel Leguineche que se titula Yo pondré la guerra, esa palabra es muy significativa para saber efectivamente de cómo se puede dirigir una opinión, de cómo, en vez de, cuando se habla de la opinión pública, pues es mejor hablar de la opinión publicada para crear la opinión pública, ¿no? Y eso es lo que nos van a hablar ellos dos, aproximadamente media hora cada uno, y luego después, pues como ya sabéis, haremos un momento que de preguntas o de aportaciones que queráis y hacemos, pues como se suele decir, una conferencia de debate. Aproximadamente media hora cada uno, 25, media hora, ellos hablarán. Bueno, pero yo les ofrezco ese tiempo, si ellos tienen menos, si tienen esa capacidad de síntesis y lo pueden hacer menos, pero yo creo que sí es interesante hablar de ese poder, porque además estamos viendo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y sabemos cómo se están manejando las informaciones, y de eso yo creo que hay que hablar, porque las guerras, efectivamente, ese libro de Y yo pondré la guerra quiso decir mucho. Pues yo sin más, muchas gracias, reitero las gracias. ¿Quién va a empezar de los dos? ¿No quieres? Bueno, voy a empezar por una anécdota al hilo de lo que ha comentado Teresa sobre la guerra, aquella guerra del 98 que hizo perder al Imperio Español. Todos se quedaron muy dolidos. Casi los últimos restos del imperio, ¿no? Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, Filipinas es curioso porque los filipinos, en el idioma filipino, no se pronuncia la F. Entonces, en loor de Felipe II, le llamaron a las islas Filipinas. Entonces los nativos de Filipinas pues se quedaban desconcertados, porque a partir de entonces se llamaban filipinos, porque no pronunciaban. Todavía hoy, si veis a una inmigrante filipina y escucháis, veréis que todavía no pronuncian la F, la hacen P, Filipinas, ¿no? Es decir, como el sello del imperialismo, ¿no? Incluso del vocabulario imperialista, marca, ¿no?, la cultura hasta en los detalles más pequeños, ¿no?, de los colonizados. Bueno, en esa guerra del 98 hay una anécdota muy simpática que la cuenta en una novela Upton Sinclair, un novelista progresista, socialista y demás, ¿no?, norteamericano, en una novela que creo se titula La jungla, y que trata sobre el proletariado de la industria de la carne en Chicago. Entonces la industria de la carne era un montón de mierda y de porquería aquello, ¿no? Y cuenta, dice, en una nota a pie de página, dice él, por cierto, en la guerra de Filipinas, el mayor número de bajas del ejército de Estados Unidos en Cuba, dice, no lo produjo la guerra,
no lo produjo la guerra, el enfrentamiento con el ejército español, ni bueno, los independentistas en ese momento los apoyaban, ¿no? Y dice, no lo produjo la guerra, y lo produjo las latas de carne que recibían de ración, porque era carne podrida, ¿eh? Por lo tanto, algunos de los que se enriquecieron con aquella guerra, curiosamente, fue la industria cárnica, la gran industria cárnica de Chicago, que hacía carne en bote, ¿no? Y entonces la de menor calidad tenían contratos con el ejército, y la de menor calidad era la que les vendían para los soldados. Como la carne estaba realmente podrida, porque en los depósitos de carne donde manipulaban la carne, todo lo que barrían, todos los barridos de las naves donde había serrín, sangre podrida, corrompida, vísceras también corrompidas, todo iba al mismo tanque, y de ahí salían los botecitos, los botes de carne, y eso iba para el ejército. Entonces podríamos, si la industria cárnica, si el ejército norteamericano hubiese sido más ávido de comer carne, ¿no? Quizá la guerra la hubieran ganado, ¿no? En fin, toda la estrategia era de haber llegado a una alianza entre el gobierno colonial español y la industria cárnica, ¿no? Es decir, bueno, podéis incentivar con publicidad, come carne de Chicago, que está estupenda, es magnífica, ¿no? Haber hecho hamburguesas en esa época, y evidentemente España habría ganado la guerra. Un error de información, no sabían qué es lo que estaba produciendo las bajas en el ejército enemigo. En fin, un error de información. Ya empezamos con los medios de comunicación que se dedican a la información, supuestamente. Aunque ya desde hace muchos años, también desde el principio del siglo XX, no sé si era uno de los magnates norteamericanos de la prensa, no sé si era Hearst o alguno de esos, ¿no? Sí. Decía, las noticias es esa cosa que aparece entre los anuncios, entre la publicidad. Ahí entre la publicidad que cobramos metemos algunas noticias, ¿no? En fin, para que el papel se venda, ¿no? Y luego, ahora, actualmente, se ha pasado un poco en tiempos pasados, pues en Madrid, durante la República, creo que había, lo cuenta Eduardo Guzmán, creo que había, no sé si eran 14 periódicos diarios con apenas 1 millón de habitantes. Hoy tenemos 3 millones de habitantes. Me refiero de momento al papel, ¿no? Y hay muy poquitos periódicos en papel, y venden además bastante poco, ¿no? Y además están económicamente arruinados. Es decir, que la empresa privada en el terreno de la prensa no se caracteriza por ser una empresa lo suficientemente hábil y emprendedora como para ganar dinero, y necesita el apoyo del Estado, y que la banca pierda dinero con la prensa porque lo gana en influencia. Esta reducción de los medios en papel, ¿no? Pues se debe simplemente a que se ha pasado del capitalismo de competencia al capitalismo de monopolio. Por lo tanto, el capitalismo de monopolio no necesita competir más que consigo mismo. Por lo tanto, reduce las opciones de los medios de comunicación, de las opiniones, las reduce a la cara A o la cara B de la misma moneda. Entonces, evidentemente, ya no son necesarias, no hay un empuje empresarial para fundar periódicos, ¿no? Y demás. Luego, porque los medios de noticias, las agencias los sistemas de recabar noticias, ¿no? Es decir, un sistema de las agencias de prensa son carísimos, tienes que desplazar a gente por todo el planeta, ¿no? Y eso resulta muy caro, ¿eh? Entonces, por eso también se ha reducido cada vez más. Si uno coge la noticia que nos llegan de fuera de España, ¿no? Llegan prácticamente el 90% llegan a través de un par de agencias, de la CNN, la Associated Press, y en algún caso de la France Press y demás, y poco más. Es decir, nos llegan de unas fuentes, cuando no la France Press lo coge de la Associated Press, en fin, que son 2, 3, 4 agencias las que dominan en Occidente, por lo menos, toda la información que recibimos. Entonces estamos con una información evidentemente sesgada y intoxicadora, ¿no? Luego aquí hemos pasado otros aspectos, digamos, también de esto, es un poco la intoxicación, ¿no? La intoxicación a la que se dedican los grandes medios. Siempre me refiero a los grandes medios, ¿no? Incluso en la España moderna no se ha llegado hasta a la consigna que es obligatorio repetir. Recuerdo que una directora de telediarios, ¿no? Me parece, ¿no? La despidieron porque se olvidó de decir banda terrorista ETA.
y dijo solamente ETA. Si vosotros leéis la información sobre ETA, por ejemplo, ¿no?, bajo el franquismo, yo recuerdo un libro de José María Portel que se titulaba Los hombres de ETA, un libro que no estaba del todo mal, vamos, tenía información tan interesante. Su fuente de información era el comisario Sainz de Bilbao, por lo tanto digamos que tenía alguna información contrastada y demás, y sirvió en algún momento de enlace entre el comisario Sainz y la dirección de ETA. Algo debió hacer, algún lío debió pasar, que ETA lo mató. No sé muy bien, no recuerdo ya las circunstancias, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, ese libro pues lo tengo, ¿no? Tengo la edición original en Bilbao. Tenía 250 páginas ese libro, 250 páginas. En ese libro no aparece, hay varias palabras que nos asombraríamos hoy, no aparece la palabra banda terrorista, no aparece la palabra terrorismo y no aparece la palabra terrorista. Es decir, un análisis de vocabulario, ¿no?, del libro, y no aparecen esas palabras. Se le llamaba organización armada. Luego ya en el 74-75 ya se hablaba algo más de terrorismo, tal, ¿no?, el decreto antiterrorista, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que muere Franco y sobre todo con Corcuera, creo que fue con Corcuera, con el gobierno PSOE, se decidió llamarle banda terrorista ETA. Y eso era ya, de hecho, por la vía de los hechos, obligatorio, sobre todo para los grandes medios y televisión, todos tenían de referirse. Y aquí que uno se dice, coño, ¿se les ocurriría a ellos? En España, en política, no suele ser la gente muy inventiva, ¿no?, y menos la derecha, ¿no? Banda terrorista era una forma de expresión que tenía la Gestapo para denominar a los grupos de resistencia en Francia, por ejemplo, en concreto, y en otros países. Les llamaba bandas terroristas. Entonces, aquí que aquella denominación de Goebbels, ¿no?, la recoge, no sé si fue Corcuera o Barrio Nuevo, no me acuerdo ya, en uno de esos, de pronto apareció esa expresión, ¿no?, y apareció al mismo tiempo que aparecieron las primeras noticias de que existía en el planeta Tierra como una gran novedad y que se había llegado por fin a la síntesis máxima que venía de Washington y que se denominaba lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Entonces tú no puedes hacer nada que no sea políticamente correcto. Entonces, ¿qué es el nuevo catecismo? El nuevo catecismo en el que el Estado ha cogido ya abiertamente las funciones de la Iglesia. Es un catecismo y es pecado. No es delito, pero es pecado, si no te comportas dentro de los esquemas de lo políticamente correcto. Entonces, decir banda terrorista ETA era lo políticamente correcto. No, al margen ya me refiero de que pueda calificarse, que cada cual le califique como le dé la gana, por supuesto. Entonces, digamos, hay un poco, y al hilo de esto, también como ejemplarizante de cómo funciona, o cómo, siempre me refiero al papel, ¿no? Porque recuerdo una anécdota muy simpática también de los años 90 o así, cuando aquel incidente en Barcelona de los ocupas de la Vía Laietana, creo que fue un incidente de estos descomunales, ¿no?, un desalojo con un poco menos, faltaron solamente los tanques, ¿no?, del ejército para aquel desalojo, ¿no?, una cosa que arrasó en los informativos entre los jóvenes y demás, ¿no?, los ocupas de Vía Laietana, la leche empaquetada, ¿no?, aquello fue un edificio entero y demás. Y en un semanario que se publicaba aquí en Madrid, un semanario que vendía bastante, no era Interview, pero era de la casa del Grupo Z, pertenecía al Grupo Z. Trabajaba una chica que conocía yo, que en entonces pues era una jovencita, empezaba a trabajar, hacía sus primeras armas en terrorismo, en periodismo. Fíjate tú qué confusión. Una cosa, esto, no estará Freud por aquí, ¿no? No estará Freud, porque si está me llevan a la Audiencia Nacional ya mismo. Bueno, entonces el redactor jefe le llamó y le dijo, oye, mira, ponte en contacto, aquí tienes, este es el número de teléfono del comisario de Barcelona que se está encargando del problema este de los ocupas. Llámale y entonces tienes que escribir un artículo con este título: Jarray manipula a los ocupas de Barcelona. Y se queda la chica así y dice, están los de Jarray allí, este es el título, tú ponte en comunicación con ese señor y escribes. Y la chica así, muy ingenua, le dice, bueno, es que yo conozco a los ocupas de Madrid,
Desconozco, tengo muchos amigos entre los Ocupas de Madrid y más que están en contacto con los de Barcelona. ¿Qué te parece si hablo con los de Madrid, que me pongan en contacto con los que están allí dentro y tal, y va un reportaje así bonito, ¿no? Tal, a ver, los chavales, a ver qué dice y tal. Entonces el redactor jefe se mosquea y dice, vamos a ver, te acabo de decir que este es el teléfono del comisario. Llámale y este es el título, y este es el titular. Y hazme el favor de hacer esto. Coño, joder, la chica, pues claro, no quería que quitasen ahí un poco la oportunidad, ¿no? Hombre, coño, fíjate, si es que yo conozco, y al final el redactor jefe le dio el máster de periodismo que ya se lo habían dado en la universidad, pero todavía ya no se había enterado muy bien. Y le dice, ¿sabes lo que te digo? Llama a quien quieras, habla con quien quieras, pero ya sabes lo que tienes que escribir. Esto es la gran lección de periodismo. Esta para mí es la mejor lección de periodismo que he oído yo desde que se murió Franco hasta ahora. Porque además lo tienes que escribir tú. Antes de Franco te mandaban ya el reportaje hecho, ¿no? Los periodistas policías o los policías directamente. Pero ahora no, ahora los tienes que escribir tú, pero de tal manera que se parezcan mucho a las notas oficiales del franquismo, ¿no? Sí, haciendo un poco de caricatura, ¿no? Esta es una cuestión. Otra cuestión es la sobreabundancia de acontecimientos que cada día te ponen encima de la mesa, ¿no? Un montón de cosas, de detalles tontos y demás. A veces se amalgama todo, ¿no? Desde el callo que le ha salido a Justin Weber, ¿no? O que le ha caído o a que yo qué sé, o que la Jennifer López ha comprado una talla de braga más grande de lo que acostumbraba a comprar hasta ahora, y esto ha sido un éxito, se ha hecho viral en Twitter, ¿no? Y tal, estas cosas, ¿no? Y eso te lo mezclan con, bueno, en Mosul todavía está avanzando las tropas iraquíes y demás, ha habido 200 muertos en el último bombazo, tal, igual, ¿no? Y en el siguiente dice, bueno, la zasca de no sé quién con no sé quién y tal. Y bueno, es decir, esa amalgama, ¿no? ¿Qué es lo que produce esto? Una nueva definición, a mi entender. Lo digo nueva porque es nueva para mí, me la he inventado yo. Y en una charla que di en una universidad sobre a alumnos de periodismo, le dije, bueno, vamos a ver, la definición de actualidad. ¿Cuál es la definición de actualidad? Actualidad es lo siguiente: no sé lo que pasó ayer, no entiendo lo que está pasando hoy. Esta es la definición actual de actualidad. Y esta definición es la que guía al 80% de los periodistas, hoy en día, y sobre todo jóvenes, de menos de 40 años. Es decir, no sé lo que pasó ayer y no entiendo lo que está pasando hoy. También sobre este mismo asunto, y directamente con este asunto, recuerdo también el atentado de Atocha, ¿no? el de los trenes, que por cierto, y entre paréntesis, ¿sabéis que la compañía que vendía las coronas mortuarias a las familias les cobraban el triple? Y eso al parecer, eso no es humillación y burla de las víctimas. Eso no es. El chiste de Carrero sí es humillación de las víctimas del terrorismo. Pero burlarse y humillar a las víctimas del 11M de Madrid, vendiéndoles las coronas de flores para sus muertos al triple del precio, por la compañía del PP, por la organización criminal PP, eso no es ni burla ni humillación. Y a nadie se le ha ocurrido de momento llevarlo a la Audiencia Nacional. Curioso, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Cuando lo del 11M, ¿no? Digo, sabéis que se hizo luego, un año después, un juicio que duró X meses, ¿no? 3 meses, algo así. Los periódicos se hartaron allá de llenar páginas sobre el juicio del 11M. Yo por entonces ya llevaba años sin leer prensa. Yo dejé de comprar prensa de papel en el año 96, ¿no? Porque ya me sabía todo lo que iba a venir a partir del 96. Entonces dije, bueno, ya lo sé, llevo 35 años leyendo prensa de papel, pues más o menos ya sé lo que va a decir la prensa de papel de aquí a que me muera yo. Y en efecto, estaba a punto de morirme y no ha habido ninguna novedad. Entonces, tengo un amigo en El País que es desde la fundación del País, está ahí como redactor, ¿no? Bueno, ahora está jubilado. Y un día ya le dije, en su casa estábamos un día así charlando, y le digo, oye, me he leído
todo lo que ha publicado El País sobre el juicio del 11M. Me lo he leído todo. Dice, así no jodas, te lo has leído todo, estoy asombrado. Dice, sí, me lo he leído todo. Dice, vale. Dice, y tengo una pregunta que hacerte, a ver si me lo aclaras. No me he enterado de quién ha sido. Y este amigo me mira y me dice, me mira así y me dice, pues te voy a decir una cosa, Manolo, yo tampoco. Dije, vale, es que estaba intranquilo, porque ya tenía ya complejo de gilipollas. ¿Cómo es posible que lo haya leído todo y no sepa quién ha sido? ¿No? Y cuando el otro me dice, vale, yo tampoco, pues no sé, lo sentí más amigo que nunca, ¿no? Ese era el propósito, Manolo. Fue una prueba de amistad, ¿no? Entonces, digamos que este es el, vamos, a través de estas anécdotas es un poco, digamos, dar pinceladas, ¿no?, sobre esto, ¿no? Ahora están las redes sociales, está internet, hay una prensa más o menos alternativa, que si Diagonal, que si La Marea y demás, que bueno, pues, hacen lo posible, o su problema es la falta digamos, de capacidad económica, ¿no? Es decir, La Marea o Diagonal no pueden enviar un equipo de reporteros, ¿no?, a Mosul, ¿no?, a ver qué pasa, ¿no?, o a Afganistán. Ni a la Plaza de Castilla. Ni a la Plaza de Castilla. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, la desigualdad de medios es importante, ¿no? Y la falsificación, hoy las falsificaciones son globales, ¿no?, como suele decirse, ¿no? Entonces esto se ha recibido como una cosa positiva, novedosa, ágil, tal, ¿no? Y tiene su aspecto efectivamente de positivo, por vital. Ahora, tiene un aspecto, yo creo que como todo, ¿no?, lo positivo pues hay que decir, como la pólvora, ¿no?, o un fusil, es positivo o negativo. Mira, si te pego yo el tiro a ti, para mí es muy positivo, porque me tienes harto. No, ahora, si me lo pegas tú a mí, para mí es muy negativo. Entonces, esto es como todo, ¿no? Cualquier medio tecnológico es positivo para uno, negativo para otros, tiene su aspecto positivo, tiene su aspecto negativo, ¿no? ¿Cuál es el aspecto negativo sobre el que, a mi entender, es un poco alarmante y habría que ver, yo no sé cómo, ¿no?, habría que ver formas y modos de defenderse y de atacar, porque como decía, no sé si era Napoleón o quién era, me da igual, la mejor defensa siempre es un ataque, ¿no? Eso es un poco lo que le pasa a la izquierda, a esta izquierda que pugna de una u otra forma, ya veremos qué pasa, ¿no?, por recomponerse hoy en España, ¿no?, que está muy poco al ataque. La derecha lanza tantos ataques que siempre está a la defensiva, incluso con todo lo que está cayendo encima del PP, todavía no se atreven a poner en letras grandes, así de grandes, por la ilegalización del PP y a recoger 2 millones de firmas, que se podrían recoger ahora 2 millones o 3 millones de firmas por la ilegalización del PP, y sería un palo o más. Se podrían hacerlo, ¿no?, y denominarlos organización criminal ya con letras grandes en todas las intervenciones y demás. Y está todavía la cosa así como muy tímida, una cacerolada, bien de madre ayer y tal y cual, ¿no?, de gente pues que además surgió de abajo, ¿no? Luego algunos dirigentes de izquierda dijeron, que la apoyamos, que la apoyamos. No sé si fueron, ¿no?, pero parece que no, pero bueno. En fin, a lo que voy, ¿no?, es un poco lo de las redes, ¿no? Las redes te facilitan cosas, comunicación rápida, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión. Las redes tienen propietario y tienen controlador. De la misma forma que un periódico tiene propietario, y tú podrás escribir en el periódico todo aquello que quiera el propietario. Todo aquello que quiera, en última instancia, el propietario. Y eso... Tenía un amigo en Barcelona que un día me dice, oye, ¿te has enterado de lo que ha sucedido en China? No sé qué había pasado, ¿no? Le digo, pues no me he enterado. ¿Y tú? Y le digo, ¿y tú te has enterado? Me dice, sí. Digo, ¿pero has estado allí? Dice, no estaba allí. ¿Y algún amigo tuyo estaba allí? ¿Alguien? No, lo he leído en La Vanguardia. ¿Que lo has leído en La Vanguardia? ¿Has leído en La Vanguardia lo que pasó ayer en China? Dice, sí. Dice, vamos a ver, ¿tú te fías de la familia Godó? ¿Esos son los propietarios? Estos que se escaparon a la Italia de Mussolini cuando ganó el Frente Popular, cuando se encadenaron la guerra, se escaparon a refugiarse bajo el ala de Mussolini. Dice, hombre, coño, ¿cómo voy a fiar yo de la familia Godó? No me jodas. ¿Conoces al corresponsal? Dice, no, ni puta idea, no sé quién es.
Y dice, bueno, entonces, ¿cómo sabes tú lo que va a pasar en China? Y dice, ¿me querrás decir que La Vanguardia dice que en China ha pasado no sé qué? Y dice, bueno, sí, es verdad, sí. Porque si no estás dando tú la cara, estás tú dando una credibilidad a alguien de que si tú lo piensas tú mismo no te fías. Entonces le estás dando credibilidad a un tipo que no conoces, a un medio de prensa que está en manos de unos manguis, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué le das credibilidad a eso? En todo caso, di, oye, El País, el ABC, La Razón, quien sea, me da igual, La Vanguardia, dicen que allí ha pasado eso. ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sé. Yo no lo sé. Las redes y demás a veces te dan información de alguien que estaba ahí. Ahora bien, ¿quién puede tener más gente metida en las redes en Siria? Aquel que paga. Aquel que paga. Que puede pagar a 500 tuiteros en Damasco dándoles $1 a la semana. Porque con eso allí se vive, en aquella miseria. O 2. O los espías israelíes. El otro día la agencia de Russia Today decía que el ejército sirio había matado a 4 espías en una aldea, a 4 espías israelitas en un pueblo de Siria. Y yo lo pienso, ¿no? Pues seguramente serían 4 mindundis que le habían dado relación sobre posiciones de alguna patrulla o lo que sea, y ya está. ¿Y todo a cambio de qué? Pues al cambio de $10 al mes. Ya está, porque así es la miseria. Y así te vienen informaciones de por ahí, que de Observatorio de los Derechos Humanos de Siria, con residencia en Londres, pero tiene mucha gente sobre el terreno, mucha gente con medios técnicos, porque allí la gente no tiene ordenadores. Los que montan en patera, atención, información de gente que ha estado allí, son los que tienen dinero para pagar, y para pagar mucho, del orden de 10.000, 15.000, 20.000 euros, para meterse en una puta patera que se va a hundir además en el Mediterráneo, y van a morir, porque hay otros, la mayoría empobrecida, no puede pagarse el billete de patera para llegar a Grecia. Por lo tanto, tú puedes formar una red allí, repartiendo ordenadores, repartiendo Python, lo que sea, ¿no? ¿Entiendes? Y te digo, oye, te ingresamos $10 al mes. Y formar una red de aparentes espontáneos de 1000 pares. Y además a precio barato, porque los espías buenos, de tipo de la Segunda Guerra Mundial, eran carísimos. Porque les gustaba vivir bien. Y hacían bien, claro, porque se arriesgaban el cuello. Entonces todo esto tiene también cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y sobre todo una, que las redes nos ponen al desnudo cada minuto de nuestra vida ante nuestros amigos, pero también ante nuestros enemigos. También ante nuestros enemigos. Te ponen al desnudo. ¿Sí? Muchas ofertas que te salen por ahí y dices, coño, ¿y por qué me ofertan esto? Pues sí, hombre, sí, porque un día diste a la tecla equivocada y te salió viaje a Hollywood, y ahora te salen viajes a Hollywood y a Bombay, ¿no? Todos los días y tal y cual, porque ya estás clasificado, tus gustos. Entonces, eso es como la ley esta de el perfil que hacen en Estados Unidos con cualquier persona, el uso de su tarjeta de crédito, el uso de internet, el uso del WhatsApp, el uso de las redes sociales, el uso de qué libros sacas de una biblioteca si es que vas a una biblioteca, o qué libros has comprado en las librerías, porque eso sale que has gastado tanto si has pagado con tarjeta de una librería, inmediatamente saben qué libro has comprado. Tienen un perfil de cada persona que hoy la tecnología permite, pues eso, permite que haya 1.000 millones de personas perfectamente fichadas todos sus movimientos. ¿Y usted dónde estuvo? Esto salió el otro día en YouTube, vi una cosa que era muy interesante, ¿no? De una alemana que estaba denunciando a un dirigente verde, ¿no? Alemán, que le habían hecho un perfil de todo, sabían de los últimos 6 meses, conocían
todas las horas y que había hecho todas las horas y todos los minutos de los últimos 6 meses. Lo habían recopilado todo para ir sesgando, ¿no? Sesgando informaciones. 7 de marzo de 2015, desayuna con un moro en Lavapiés. Y mucha gente diría, coño, ha desayunado con un moro en Lavapiés, qué hijo de puta, ¿qué estarían tramando? ¿Qué estarían tramando? Desayunar con un moro en Lavapiés. Se le vio 3 veces pasando por Goya 55, donde está la embajada iraní. Ha pasado 3 veces por delante de la embajada. Este tipo. Además, su novia es de Alsasua. ¡Hostia! Además, su novia es de Alsasua y demás. Entonces, te vas a presentar a las elecciones y dicen, bueno, tiene un pasado bastante problemático, bastante oscuro. Hay elementos que lo relacionan con posiblemente simpatizantes yihadistas y posiblemente del entorno Abertzale y tal y cual, y quiere ser además alcalde de Zamora, lo tiene crudo. Esto está funcionando hoy. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A qué hora? A cualquier hora. Es decir, las redes sociales nos facilitan muchas cosas y hay que utilizarlas, evidentemente, pero también nos ponen continuamente al desnudo frente a, digamos, a nuestros enemigos. Ahí eso está, digamos, problemas sin resolver. Pero bueno, hay tantos problemas sin resolver. Yo todavía no sé cómo funciona el carburador de mi coche, ¿no? Y hace tiempo que lo tengo y puedo vivir con ello, ¿no? Pero bueno, quiero decir un poco el doble o el triple aspecto que tiene la realidad, ¿no? Y que en política hay que estar atento. En la actividad política hay que estar atento, si tiene triple aspecto en la realidad, hay que estar atento al cuarto y al quinto, sobre todo. Entonces, bueno, pues eran unas pinceladas nada más, me perdonaréis si la cosa no estaba muy bien encuadrada, pero vamos, si queréis acudir al próximo máster, pues bueno, vale. Muchas gracias. Bueno, pues Rafael va a completar. Sí. Bueno, yo soy bastante directo y quizá cuente menos anécdotas y vaya quizá lo más rollo, pero bueno, es decir, a mí me ha gustado mucho cómo lo cuenta Manolo y creo que llega con esas lecciones de periodismo. Estudiamos periodismo en la misma escuela, aunque no nos conocimos entonces, en el curso superior. Y yo recuerdo 2 anécdotas de la escuela de periodismo que vienen un poco al caso, ¿no? Nosotros éramos 25 en la clase que se daba en los sótanos del Ministerio de Información y Propaganda del franquismo, donde vivía en el último piso Manuel Frank, ¿no? Bueno, pues de los 25 había... yo entonces era responsable de los periodistas del PC, de los estudiantes y también luego de los periodistas, y éramos del PC, pues seríamos 4 o 5, había 2 del PCML, había 2 anarquistas, había 2 del PT, es decir, fijaros la composición, digamos, política que había en el franquismo de los periodistas. Todos estos periodistas, o la mayoría de ellos, pues luego entraron en el país, casi todos, y bueno, se hicieron todos alumnos o periodistas de Juan Luis Cebrián, que era el que denunciábamos entonces como el franquista del periodismo español, ¿no? Es decir, que para que veáis un poco los cambios, cómo cambió un poco la situación, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación no son un poder en sí mismo. Yo siempre he negado que exista el cuarto poder o que se pueda considerar un poder en los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación son un instrumento más del poder, es decir,
el poder son 200 familias en España, es decir, esto en mi época de estudiante ya no lo contaron, es decir, hay 200 familias que dominan España y que controlan todo, la justicia, los medios de comunicación, la policía, el ejército, es decir, aquellos instrumentos que fundamentalmente les sirven para mandar y para ejercer su poder. Cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, en Informaciones, que era entonces el periódico de Juan Luis Cebrián, Informaciones era el periódico que patrocinaba la reforma del franquismo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo iba a ver a Carrillo y se planteó las primeras cuestiones de la Plata Junta y de todas aquellas historias para luchar contra el franquismo, según Carrillo, pues se hablaba de si Juan Luis Cebrián, por ejemplo, se podía juntar a esa historia, ¿no? Y a la Junta Democrática, y el mismo Carrillo dijo: no, esto es un franquista de tomo y lomo, esto es imposible que se pueda juntar a una plataforma antifranquista. 5 años después, Carrillo y Cebrián eran íntimos amigos y habían hecho ya toda su ligazón para hacer la transición conjuntamente. Por lo tanto, cuando hablamos del poder de los medios de comunicación, hay que entender que se basan fundamentalmente en 2 cuestiones. La primera cuestión es que los medios de comunicación están formados, los grandes medios de comunicación están hechos, están construidos, están fabricados desde ese poder, es decir, se juntan, digamos, los poderosos, se juntan los grandes empresarios y son los que deciden, por ejemplo, hacer el país. Yo, como estaba en Informaciones, conocí perfectamente cómo se hizo el país, ¿no? Incluso cuando Juan Luis Cebrián fue a Londres a hablar con Fraga para ya pergeñar cómo se hacía el país, pues yo en ese momento sí estuve casi presente, bueno, estuve allí prácticamente. Es decir, todas estas cuestiones provienen de un poder, de un deseo del poder de hacer un medio de comunicación. Esa es una de las bases. Y la otra base es la base económica, es decir, no se puede hacer un medio de comunicación, lo ha explicado muy bien Manolo, no se puede hacer un medio sin una inversión enorme de dinero. Es decir, la información cuesta muchísimo dinero. Tan es así que prácticamente hacer un periódico, estamos hablando, por ejemplo, de la época en que se hizo El País, en aquella época estamos hablando de pesetas, pues no se hacía un periódico por menos de 1.500 millones de pesetas, etcétera, etcétera, en aquella época. Ahora estaríamos hablando ahora mismo, por ejemplo, hacer un periódico, pues es una millonada, lo que vale solamente de inversión. Lo digo porque nosotros hemos intentado muchas veces hacer periódicos alternativos, es decir, hicimos Liberación, por ejemplo, que llegó a tirar 50.000 ejemplares. Calculamos que para que un asturiano, digo porque hicimos el cálculo con un asturiano, para que un asturiano pagase lo que nos costaba hacer el periódico, llevarlo a Asturias allí, y allí lo pudiera comprar en un kiosco, cuando entonces el periódico valía 100 pesetas, nosotros tendríamos que haberlo vendido a 500 pesetas para que saliese, no ganar dinero, sino salir más o menos rentable la fabricación del periódico. Entonces, en esas 2 cuestiones, es decir, si es el poder el que decide hacer los grandes medios de comunicación, y además solamente se puede hacer con grandes medios económicos, es imposible luchar, o sea, es imposible es decir, el periodismo, los medios de comunicación, es un monopolio, igual que efectivamente los otros medios, digamos, con que trabaja el poder. En este monopolio, la única posibilidad de que salga algún tipo de información interesante es cuando dentro del poder, dentro de esas 200 familias, que siguen siendo, ahora ha salido un libro que los de Podemos están patrocinando mucho,
que es exactamente lo mismo, es decir, son las empresas del IBEX son las 200 familias que sacó Tamames en el año 65, cuando era del PC. Es decir, es decir, solamente nos enteramos de un poquito de la realidad o de aquella realidad que ellos quieren que nos enteremos cuando hay una lucha de poder entre ellos. Es decir, que todo lo que está saliendo ahora, por ejemplo, de corrupción, o todo lo que sale en otros momentos dados, sale porque efectivamente hay peleas entre ellos. Es decir, sin las peleas entre los grandes capitalistas no se podría haber hecho ni ninguna revolución, ni la revolución soviética, ni la china, ni nada. Es decir, solamente los revolucionarios pueden aprovechar los momentos en que se están pegando entre ellos para efectivamente intentar hacer una revolución. Bueno, pues en los medios de comunicación a los periodistas nos pasa igual. Es decir, solo podemos informar cuando, digamos, nuestro director o nuestro redactor jefe o nuestro periódico o tal cual nos ofrece la posibilidad de sacar una información contra algún poderoso en función de que a otros poderosos les interesa. Es decir, yo recuerdo, digo porque todo esto tiene gracia, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, todos estos periodistas que ya te digo que éramos casi todos de izquierdas, cuando empezamos a trabajar en el año 72, 73, 75, 76, y efectivamente te facilitaban la posibilidad de hacer algunas informaciones interesantes, era porque en aquellos momentos el franquismo se estaba muriendo, estaba deshaciendo, necesitaban hacer una reforma, y entonces en esas peleas que había entre ellos tú tenías la posibilidad de acceder a algún tipo de información sobre eso. Yo recuerdo, por ejemplo, para que veáis, campañas que fueron muy importantes dentro del periodismo español, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando a Felipe González, que había dicho no a la OTAN y luego tuvo que entrar en la OTAN, etcétera, etcétera, pues tenían que darle también posibilidades de hacer que era de izquierdas, ¿no? Que aparentar que se enfrentaba al poder de alguna manera, ¿no? Y no sé si os acordáis, bueno, si os acordáis, porque fue impresionante, fue el tema Rumasa. El tema Rumasa a los periodistas de izquierda nos lo dieron como un caramelo. Es decir, nosotros en nuestra prensa alternativa que teníamos cuando hacíamos aquellos periódicos en la escuela de periodismo y hacíamos nuestra primera tal, pues Rumasa para nosotros era un monstruo, claro, es decir, era uno de los grandes ejemplos del capitalismo español, y por lo tanto en nuestros panfletos, en nuestros periódicos alternativos, escribíamos cosas que nos contaban los trabajadores de Rumasa, los chanchillos de Rumasa, los follones de Rumasa y tal, pero no aparecían nunca en la prensa, digamos, en los grandes medios de comunicación, porque Rumasa, entre otras cosas, era uno de los grandes anunciantes, ¿no? Entonces, cuando nos ofrecen escribir sobre Rumasa, pues, bueno, era una alegría para nosotros. Pero claro, lo malo es cuando tú entras en ese proceso y al tercer o cuarto reportaje te estás dando cuenta de que estás trabajando para ellos, es decir, estás haciendo lo que ellos quieren en ese momento. Que está bien, porque estás denunciando a un gran capitalista que tal, sí, pero efectivamente solamente sale en aquel momento. Y en el momento que ellos deciden se cortó, ya está, punto. Esto ha ocurrido con Mario Conde. El autor, digamos, del libro que mejor cuenta cómo funciona el sistema, se llama El Sistema, está escrito por Mario Conde en la cárcel. Es decir, cuando él, que forma parte del sistema, el sistema le hunde por las peleas que hay entre ellos, escribe un libro que está muy bien, donde cuenta cómo funciona el sistema. Y cómo funciona el sistema es esas 200 familias, los representantes, digamos, de la autonomía, no necesitan ser 200, necesitan solo ser 10 o 12, se juntan, se reúnen, hablan por teléfono, ahora hablarán por Facebook y entonces deciden que hay que matar a fulanito, hay que matar a fulanito, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, etcétera, hay que apoyar al rey, no hay que apoyar al rey, etc. Entonces, todo eso funciona fundamentalmente de esa manera. Es decir, de tal manera que cada vez que veis una campaña que sale, digamos, en los grandes medios de comunicación, pensaréis, y seguro que lo pensaréis,
que lo que está viendo es una lucha por el poder, que lo que está viendo ahí dentro, lo que está aflorando allí es una lucha por el poder. No sé si habéis leído estos días, me parece que el Confidencial lo estaba dando, la lucha por el poder, que decían que había empresarios, accionistas del país que querían quitar a Juan Luis Cebrián, ¿no? Y yo, pues lo que hace siempre cuando te enteras de una cosa esa, pues llamas a la gente que conoces del país y le dices, oye, ¿qué está pasando? ¿No? A ver, ¿qué ocurre eso? Bueno, pues lo que está pasando es que otros empresarios, en este caso César Alierta, que era el que llevaba Telefónica, pues está intentando, por peleas entre ellos, porque considera que Juan Luis Cebrián no lo está haciendo, no está llevando el periódico donde él considera que debe ser, y no cree que tampoco son cosas muy importantes, sino son peleas de negocios concretos, de negocios, de cosas en las que ellos ganan dinero. Pues efectivamente estaba intentando quitar a Juan Luis Cebrián y bueno, pues lo podrá conseguir o no. Es decir, todas estas peleas dejan afloran un poco las contradicciones que tienen estos grandes empresarios y hacen que efectivamente los ciudadanos se puedan enterar en parte de esta realidad. Yo creo que, salvo el poder, todo es ilusión, es decir, todos cuando nosotros los periodistas montamos un periódico alternativo, nos lo tenemos que creer, pero efectivamente lo que podemos hacer es casi nada, es decir, es llegar a pequeños grupos de lectores, a pequeñas minorías, que no están mal, es decir, que yo siempre lo defiendo. Yo digo, mira, es que en España, de los 46 millones, esto está hecho en estadísticas, de los 46 millones, hay 1 millón de españoles que leen todo, o sea, todo, es decir, prensa deportiva, me refiero que ese millón, o sea, hay 45 millones de españoles que no leen nada, 1 millón que lee, y uno lee la prensa deportiva, la mayor parte, la prensa al corazón, etcétera, etcétera, y una minoría es la que lee libros y la que lee periódicos, digamos, políticos, en ese sentido. Cuando estamos hablando entonces de que la prensa tiene un gran poder en la opinión pública, lo que estamos hablando es que llega a esa minoría que lee, que a su vez tiene una influencia importante, digamos, sobre el resto de la población. Pero no os creáis nunca que los grandes medios de comunicación llegan a mucha gente. Por eso, cuando estamos hablando de un periódico que tira 2.000 ejemplares, por ejemplo, el otro país que yo hago, pues efectivamente la cooperativa, pues tiramos 2.000 ejemplares, lo repartimos bien, pues llega bastante gente. Cuando a Diagonal, el otro día con los chavales de Diagonal que han tenido que cerrar, pues estaban un poco deprimidos, yo siempre les digo lo mismo, digo, habéis hecho una gran labor, es decir, habéis llegado a bastante gente, es decir, no creéis que llegáis a poca gente, los de la marea, los otros, es decir, ¿por qué? Pues porque en España, y Manolo, que es editor, lo sabrá, vender 2.000 libros es un bestseller, es decir, estamos hablando de que la influencia no se mide tanto por el número de lectores, digamos, en general, como por llegar a esas minorías, que son las que tienen esa influencia, ¿no? Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, Liberación, me acuerdo porque una de las personas que fuimos a pedir ayuda y tal fue a Manuela Carmena, y me acuerdo que siempre lo cuento como una anécdota, no tengo nada en favor ni en contra Manuela Carmena, sino simplemente que nos dijo, oye, pero vais a fastidiar al periódico de izquierda que es El País. Entonces, claro, nosotros nos quedamos así un poco paralizados y diciendo, bueno, si esta mujer considera que El País es el periódico de izquierdas, pues claro, es decir, ¿por qué? Porque habían conseguido ellos llevar a esa minoría, no al resto del país, que de los españoles, que les da igual un periódico que otro, es decir, habían llegado a la conclusión de que igual que existían dos partidos, el PP y el PSOE, el PP de la derecha y el PSOE de la izquierda, igual que tal, pues habían llegado a la conclusión de que el mundo era de derechas y el país era de izquierdas. Entonces, en esta situación, cuando hablamos del poder de los medios de comunicación, en realidad es un tigre de papel, es decir, nunca mejor dicho, es decir, en ese sentido, es decir, solamente se fundamenta en el tema económico
y en el tema de que esa minoría, digamos, política, empresarial, etcétera, lo que antes se llamaban las fuerzas vivas de un pueblo, de un país, etcétera, etcétera, están de acuerdo en darle importancia a lo que cuenta ese periódico. Es decir, yo recuerdo en mi época, estando haciendo informaciones, me sorprendía que cuando llegaba al Congreso, los políticos del PSOE o del PP o incluso de Izquierda Unida preguntaban en el Congreso la noticia que había salido en el país ese día. Es decir, quien dirigía, digamos, lo que iba a ser importante o no en la política era el país, pero no solamente porque el país lo dijera, sino porque, digamos, los políticos lo aceptaban. Ahora es verdad que con todo el tema de Internet y todo el tema del 15M sobre todo, pues ha habido una reacción contra los grandes medios de comunicación, y efectivamente los grandes medios de comunicación han sufrido una crisis de lectores, pero una crisis de lectores que da igual. Es decir, a mí me da igual que el país venda 150.000 ejemplares a que venda 100.000, es decir, lo importante no es eso, lo importante es si el país sigue manejando, digamos, la política y a esas minorías, a esa minoría política, digamos, por ejemplo, o a otras minorías, a los jueces o a los fiscales, es el que decide. Es decir, y esto lo sigue haciendo. Por ejemplo, no sé si habéis dado cuenta, la campaña que montó El País, y Felipe González con El País, que es del País, con el tema de Pedro Sánchez, ¿no? Bastó con que Pedro Sánchez no se aviniera, digamos, bueno, lo contó el mismo Pedro Sánchez, lo que le pasó como a Mario Conde, se dio cuenta de que a él, que es un hombre del sistema, el sistema le estaba echando, ¿no? Es decir, cuando Pedro Sánchez de repente dice que no acepta lo que, digamos, esos empresarios, esa gente importante ha dicho, que ya está bien de hacer elecciones nuevas y que hay que aceptar a Rajoy porque es el que ha ganado, aunque sea por poco, pues entonces el país monta una campaña y inmediatamente todo el mundo va detrás. Es decir, esa es la importancia, y eso es lo que le da importancia a Policía y al país. Que, por ejemplo, otro que está a punto de escribir una cosa parecida a lo de Mario Conde es el otro periodista que hizo El Mundo, es decir, Pedro J. Pedro J, el sistema le ha dejado tirado. Es decir, cuando Pedro J le echan del Mundo es porque efectivamente ya no le sirve para nada. Y él, que se creía un gran periodista y que pensaba que efectivamente lo que él publicaba era importante, se da cuenta al día siguiente de que lo echan sin darle ni las gracias por todo el trabajo que ha hecho. Y cuando quiere montar un periódico en español, en este caso, pues efectivamente va a pedir dinero al IBEX 35 y el IBEX 35 le dice que no. Que el IBEX 35, que le había montado El Mundo en su momento, pues ahora dice que con El País, como ha dicho Manolo ahora, que con la crisis pues ya reducen gastos, y como no tienen enemigo, pues con un periódico ya no vale. No nos hace falta dos periódicos alternativos para engañar más a la gente. Todo esto conforma un poder de los medios de comunicación, a mi entender, absolutamente falso, pero que en la práctica les funciona en función también de lo que habéis dicho, ¿no? Es decir, de que no es solamente dar información, sino de que esa información se traduzca en actos concretos. Es decir, cada vez que una campaña periodística consigue su objetivo, es un punto que se apunta a ese medio de comunicación ante los que le están pagando. Cuando hicimos Liberación, estaban todos repartiendo, Felipe González, las cadenas de televisión, ¿no?, a los medios de comunicación, y entonces El País había pedido una cadena que luego fue Canal Plus, pero habían hecho una ley que luego nadie cumplió, que era que ningún medio de comunicación, ningún accionista de las grandes cadenas podían tener más del 10% del accionariado. Bien, entonces, aunque yo no me he llevado nada bien nunca con Juan Luis Cebrián, porque he trabajado con él y por lo tanto hemos chocado siempre, pues nos llamó a los de Liberación porque necesitaban socios
falsos, es decir, socios, es decir, para rellenar, digamos, esa lista del 10%, ¿no? Y entonces llegamos allí y dijimos, mira, bueno, es que he pensado y tal, que como vosotros acabáis de nacer y tal, pues os podemos dar el 10%, digamos, de ese canal de televisión. Y dijimos, mira, no tenemos dinero, no tenemos un duro, y segundo, si entramos, decidimos, ¿no? O sea, participamos. Digo, lo dijimos para que evidentemente la contestación fue inmediatamente igual. No, vosotros no pintáis nada, cogéis el 10% y si algún día ganáis dinero con ese 10%, porque lo tengo que comprar, os conformáis con eso en ese sentido. Y en aquella discusión, el propio Juan Luis Cebrián nos reconoció, hablando de los gastos de los periódicos, etc., nos reconoció que en aquella época que el país vendía, según ellos, 250.000 ejemplares, que yo creo que no ha llegado nunca, pero bueno, 250.000 ejemplares decían, que es lo máximo que efectivamente ha vendido un periódico aquí, que en aquella época, con lo que pagaban los lectores, no se llegaba todavía a cubrir el 50% de los gastos del periódico. Es decir, el dinero que paga el lector, siendo un periódico, digamos, de éxito en ese sentido, no llegaba a cubrir ni el 50% del gasto del periódico. Esto es importante porque nos habla de dónde provienen los ingresos del periódico. Es decir, si queréis al final vislumbrar a quién obedece un periódico, porque quien paga manda, eso es la tesis fundamental del periodismo, hay que saber quiénes son los que están pagando ese otro 50% que vale el periódico, más las ganancias, porque por ejemplo Juan Luis Cebrián es multimillonario, eso son cosas importantes, es decir, no estamos hablando solo de corrupción de políticos, ¿no? Es decir, cuando alguien se mete en la corrupción en los medios de comunicación es, si cabe, bueno, igual o mayor que lo que hay en los es decir, se cobra por todo, por decirlo de alguna manera, para que entendáis la cosa. Es decir, los ingresos de los periódicos, de los medios de comunicación, provienen de tres cosas fundamentales, aparte de efectivamente el cobro del kiosco, ¿no? Del dinero del kiosco, que cada vez es menos. Por un lado está las grandes empresas, los grandes empresarios, el IBEX 35 efectivamente, que se compromete, digamos, a poner sus anuncios en esos grandes medios de comunicación. El dinero que aportan estos grandes anunciantes, que no venden nada, es decir, no estamos hablando solamente de coches, que a lo mejor realmente incluso tampoco se vende mucho a través de esa publicidad, pero bueno, hay algunos anuncios que todavía venden un coche, que venden un teléfono, que venden tal. Pero la mayor parte de los anuncios, si os dais cuenta, son anuncios efectivamente de presencia instrumental, ¿no? Una página en los grandes momentos, por ejemplo, del país o del mundo, una página al día, o sea, un día una página, por ejemplo, en el año 84, 85, es decir, hace 30 años, cuando estamos hablando de pesetas, porque no quiero liar unas cosas con otras, es decir, cuando, por ejemplo, el salario de un periodista, digo, pongamos una relación, era de 150.000 pesetas al mes, un anuncio en una página en el país o en el mundo costaba entonces 1,5 millones de pesetas. 1,5 millones de pesetas pagaba esa empresa por tener su anuncio en ese. Por supuesto, en Liberación nunca lo pusieron, es decir, en Liberación, con 4 de esos, hubiese salido el periódico, vamos, hubiésemos ganado dinero. Al día, estamos hablando del día, para que veáis lo que son capaces de pagar cuando tienen que pagar eso. Está eso, y luego, y es lo más importante, pero tan importante o más porque es lo que sostiene luego el día a día,
esos anuncios institucionales, es decir, el Estado. El Estado se compromete con los grandes medios de comunicación a hacer un reparto de la tarta, igual que hace con los presupuestos del Estado. Cuando cada vez que hay presupuesto del Estado, si os dais cuenta, los grandes capitalistas se reúnen todos con el ministro de Economía o con el ministro de Hacienda. Es decir, lo básico de un gran capitalista en esta época es conseguir su parte de la tarta de los presupuestos, es decir, las grandes constructoras, es decir, todas las que están ahí se van a ver si consiguen ese presupuesto. Gran parte de la batalla que está habiendo con Cataluña es porque los grandes empresarios catalanes, que están muy decaídos, porque muchos de ellos los han comprado las multinacionales, lo que quieren es que su parte del pastel, es decir, su parte de los presupuestos, es decir, por eso quieren manejar los presupuestos, es lo único que les interesa. En esta cuestión, el dinero que pagan los grandes ministerios, o sea, los ministerios y las empresas públicas a los medios de comunicación, el dinero es prácticamente el mismo, o sea, el coste del anuncio es prácticamente el mismo que de las grandes empresas. Y fijaros el dinero que se trasvasa, digamos, del Estado a estos grandes medios de comunicación. Por supuesto que nosotros lo hemos intentado muchas veces, en este caso, no en los grandes medios, en los medios, digamos, privados, porque siempre te dicen que nosotros ponemos anuncios donde nos da la gana. Pero si tú tienes un periódico, digamos, que tira 50.000 ejemplares, tú tendrías que poder llegar al Ministerio de Hacienda y decir, oiga, ministro, de la campaña que se va a hacer de la renta, si al país le toca tanto, al mundo le toca tanto, al otro le toca tanto, a mí me toca esto, el 5%, el 1%. Tendría que ser así, tampoco. Es decir, ellos se lo dan todo a los grandes medios de comunicación, y solamente si tienes alguna posibilidad, a lo mejor te dan algún anuncio alguna vez. Y luego hay una cosa que no se suele hablar. Antes existía la ayuda al papel, a la compra de papel, que también era impresionante, el no pagar impuestos. Vosotros no sé si sabéis que los periodistas no pagamos IVA. O sea, cuando cobras un artículo, no pagas IVA. Esto fue una concesión del gobierno de Felipe González a los periodistas, que no beneficia al periodista en concreto. Lo que beneficia es lo que abarata es a la empresa, ¿no? Que no te tenga que pagar el IVA. Una de las cosas que más asombran del dinero que va a los grandes medios de comunicación son los cursos de formación. Se ha hablado mucho de los cursos de formación de los sindicatos, se ha dicho que había corrupción, o sea, incluso de los grupos de las federaciones empresariales, donde también ha aparecido corrupción. Se habló mucho de los cursos de formación en Andalucía, de los escándalos, etc. No se ha hablado nunca de los cursos de formación de los grandes medios de comunicación. Las mayores empresas que más cursos de formación han hecho con dinero europeo, fundamentalmente, pero manejado por el Estado, eran el Corte Inglés y El País. Los periodistas del País, si habéis sabido alguna vez pueden estar haciendo cursos de inglés y de lo que sea todos los días. Es decir, es una de las cosas fundamentales, es decir, porque ese dinero hay que justificarlo. Los sindicatos tenían su manera de justificarlo, incluso muchas veces falsamente, los empresarios, etcétera, pero los grandes medios de comunicación pues tienen a sus trabajadores y a sus periodistas que prácticamente obligándoles a hacer cursos de formación. Esto es un dinero que no es ninguna tontería, eso eran muchos miles de millones en esa época. Entonces, con este pastel, cuando tú intentas hacer un periódico alternativo, que yo pienso, en buena ley, que igual que no puedes hacer otras cosas en el capitalismo, si no quitas el capitalismo, si no quitas el sistema, si no haces una revolución, pues es imposible, pero bueno, siempre lo intentas, siempre buscas ese resquicio, esa posibilidad, no te vas a quedar parado, etcétera, etcétera, y estás siempre buscando esa opción. Cuando lo intentas, solamente tienes dos posibilidades, digo, por mi experiencia. Si tienes un poco éxito, y eres capaz de llegar a algunos sitios en que les pueda molestar, que ya es difícil,
pues para eso luego tienen los jueces y la policía. Es decir, me acuerdo al principio de la transición, cuando efectivamente la cosa estaba más bollante y cuando había más dinamismo, digamos, en la sociedad, y podías hacer periódicos y revistas que tenían más aceptación por parte de más gente, a nosotros nos han llegado en 2 casos, bueno, en un caso fue Billy el Niño, que llegó a cerrarnos la redacción, y en otro caso, pues otros policías, y bueno, pues te detenían directamente, es decir, digamos en el comienzo de la transición, que es cuando todavía no tenían muy claro eso de que si les importaba mucho o no lo que dijesen periódicos alternativos. Ahora los periódicos alternativos o da igual no molestan, es decir, no molestan porque, bueno, con no hacerse eco, digamos, esas cuestiones, no pasa nada. Pero los medios de comunicación alternativo son una base importante, porque sin ellos la mayor parte de las informaciones, digamos, que luego salen o no salen, pasan o no pasan a los grandes medios de comunicación, cuando empiezan las luchas internas entre ellos, no sabríamos nada de lo que ocurre. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso Lasa y Zabala. El caso Lasa y Zabala, nosotros que nos enteramos cuando trabajamos en los medios de comunicación, porque estábamos dentro de los medios de comunicación haciendo nuestro trabajo, lo que nos dejaba, cuando nos enteramos del tema de Lasa y Zabala, no lo publicaron los grandes medios, se negaban a publicar el tema de Lasa y Zabala. Tuvimos que sacar publicaciones, lo tuvimos que sacar en publicaciones alternativas. Lo mismo que cuando empezó la Guerra Sucia, el GAL, etc. Bueno, pues todo eso formó efectivamente un caldo de cultivo fundamental para que algunas minorías se fueran enterando de lo que estaba pasando, y luego cuando ya Pedro J. le convence a Aznar y a Fraga, porque Fraga no quería utilizar, digamos, ese arma contra Felipe González, pues evidentemente es cuando todo eso que ya se sabía, que se conocía de hace 4 o 5 años antes, sale a la luz, igual que todos los casos de corrupción que estáis viendo ahora. Es decir, todo lo de Ignacio González lo sabemos los periodistas, fíjate, si lo sabemos los periodistas, lo sabemos, pero es que los directores de los periódicos, los dueños de los periódicos, no es que lo sepan, lo han estado manejando para conseguir publicidad del canal de Isabel II, para conseguir publicidad de la Comunidad de Madrid, para conseguir publicidad de todo eso. Es decir, todo eso lo manejan de una manera increíble, increíble. Y entonces, cuando de repente hay que pasar a la ofensiva porque hay una pelea interna entre ellos, todo eso lo tienen, o sea, lo tienen, digamos, en carpetas puestas encima de su despacho. Y efectivamente, cuando necesitan dinero, cuando necesitan algo, basta con que cojan y digan, a ver, ¿esta carpeta de quién es? Ah, pues esta es de Telefónica. Pues mira, vamos a llamarle al presidente de Telefónica porque necesitamos que aumente la publicidad este año en el periódico. Y así funciona. Es una mafia en su momento. Y bueno, yo con esto pues acabo y ya me preguntamos...